A nosotros nos gustaría, primero que todo, conocer su visión, su perspectiva del contexto histórico en el que se da la, la nacionalización como tal, en que se concreta la nacionalización. En los 60 había un gran movimiento que se desató a nivel mundial y que venía acelerándose después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con no solo las revoluciones sociales, sino también la recuperación de las riquezas básicas. O sea, hay que ubicarlo en ese contexto. La izquierda chilena a lo largo del tiempo venía sosteniendo una necesidad de capturar el grueso del excedente generado por la riqueza básica chilena. Eso se planteó en los años 60, iba de la mano con lo que se estaba haciendo en materia de reforma agraria, para también tener una mayor productividad en el campo, disminuir la concentración de la propiedad. De manera que todo esto hay que inscribirlo, y eso va para una discusión más larga, en un proceso histórico de características muy distintas de las actuales. La revolución cubana estaba muy cerca, teníamos ya encima también la guerra de Vietnam y todo el conflicto este-oeste, que enmarcaban entonces los espacios de cambio de una manera distinta. Un país muy subdesarrollado, con una gran demanda de cambio, Chile, recursos naturales que eran claves para el país, pero un estrechamiento de la situación internacional por el hecho de la interpretación que las grandes potencias, y Estados Unidos en particular, le daba a cualquier cambio social, que se ubicaba en el lente este-oeste. Eso como introducción al contexto. Uno tiene una interpretación que es la de su propia vida. En los 60 yo estaba en la universidad, de manera que estos eran temas que se venían haciendo cada vez más candentes, y ya en el gobierno de Frei Montalva se desata un proceso en una forma que toma la chilenización y se avanza con dos planos, uno que es la propiedad y otro que es el impuesto, que además tuviera alguna relación con los precios, de manera que Chile pudiera quedarse con una parte adicional. Además de eso, estaba el tema de cómo usar el cobre como palanca para el desarrollo de la economía, no por el excedente solamente que generaba, sino por las demandas de insumos y otras industrializaciones que podía hacerse a su alrededor, como asimismo el valor agregado a los productos de cobre. Y en ese terreno entonces hay que entender una dinámica que se desata a fines de los años 60 y que se acelera después en los años 70. Nunca tuvimos la capacidad, en verdad, de materializarlo. Pero sí de idearlo. El eje se concentró, ya a esa altura, ya te hablo de los 70, de cómo enfrentábamos la nacionalización del cobre, que era un desafío en que mucha gente decía, los chilenos no tenemos capacidad para manejar estas plantas. Y efectivamente, en la forma que se produjo esta escisión con las empresas norteamericanas, se nos complicó enormemente, como ya otros les habrán contado en todos los planos, en las compras de las materias primas, además de las repuestos, productos, los repuestos, los embargos. Como ministro de Minería me tocó una situación extremadamente compleja en eso, de cómo recibir de otros países, de terceros países, comprar triangulado para poder tener los repuestos, y cómo, otro tema, organizamos la producción, no solo las tecnologías, sino la gestión de la producción. La capacitación. Entonces, ahí ya todo se te concentró en cómo producir cobre. En el periodo propiamente tal, pero estaba muy latente la idea de cómo procesar ese cobre, y en el curso de los años después esto se ha venido sofisticando cada vez más. O sea, nunca se ha abandonado la tesis central que sigue vigente hoy, que tú en los países como el nuestro, que tiene ventaja comparativa en un recurso natural, no puedes decir producir el recurso natural es malo porque me reduce la capacidad tecnológica en otras áreas, sino como uso este recurso natural como una palanca,
cómo le incorporo la máxima tecnología a ese recurso natural para tener la más alta productividad, y los excedentes también los uso para diversificar mi capacidad productiva en otros sectores. Y esa línea se ha venido sosteniendo, pero hasta hoy incluso las posibilidades de que nosotros nos abramos a productos derivados del cobre no ha sido grande, no hemos logrado mayores resultados. O sea, la historia va a registrar y ha registrado que la decisión de Allende, uno puede discutir si se hizo bien o se hizo mal, pero el sentido estratégico es una decisión esencial para el desarrollo de Chile, a mi juicio. ¿Se hizo bien o se hizo mal? En el libro Chile 70-73 hago un análisis más a fondo de esa situación. Si yo tuviera que hacer una mirada crítica, diría que primero tuvimos un problema de una inadecuada interpretación de las fuerzas internacionales que estaban en juego. Y en ese sentido, entonces, era una discusión muy provinciana la nuestra. Que después nos dimos cuenta, después del exilio y del golpe, que tenemos que tener una visión mucho más integrada del mundo para buscar alianzas, para buscar acuerdos, para buscar resultados. Así como ocurrió en ese periodo, sin quererlo nosotros, que fue el apoyo de los trabajadores de los puertos de Europa. Para defender nuestro cobre, que no cayera en manos de los que los querían embargar. Entonces, la discusión sobre no pagar nada podía ser muy patriótica, pero puesta en la perspectiva de los grandes poderes económicos internacionales como precedentes para inversiones en todo el mundo, era una cuestión bastante inmanejable. Entonces, en la forma como se hizo, yo creo que habría podido ser distinta. Y tú podrías haber llegado a pagar cifras tan bajas como las que pagaste, o un poquito menos, un poquito más, y en el manejo internacional pudo, no digo que haya resultado, pero ahí había un margen de mirada nueva, distinta. Podría haber tenido otro efecto. Podríamos haber disminuido los efectos de que nos cerraran. A esa altura no teníamos crédito ni del Exim Bank, ni del BID, ni de nada, por la presión norteamericana con Nixon. Y entonces necesitábamos más flujo de caja nosotros, y por lo tanto eso nos podría haber ayudado a mejorar esa relación. Frey en su programa del 64 toma la vía más moderada de Sáez y Lagarrigue, descartando la vía más sumaria de Tomic. ¿Por qué cree usted que Frey toma esa decisión? Con el costo político y electoral que tiene después, cuando la nacionalización se transforma en un tema que convoca electoralmente. Cuando tú gobiernas tienes que tener una estrategia respecto de qué batallas das primero, cuáles das después, y no las puedes dar todas juntas. Entonces me imagino que en esa situación se tomó la decisión de avanzar en el cobre, pero al mismo tiempo estaba avanzando y Frey aceleró la reforma agraria. Bueno, de manera que al mismo tiempo, estamos hablando del 64, en esos tiempos se lanza la Alianza para el Progreso, donde también había una relación con Estados Unidos que podía implicar apoyo en un conjunto de otras áreas de desarrollo. Entonces, si tú ubicas en ese contexto, yo me imagino que en el diseño estratégico era un avance con Estados Unidos en unas áreas, obtener espacios nuevos para la nacionalización, o un avance en los recursos que se captaban, tomando una parte de la propiedad y tomando después el tema de los cambios tributarios, y probar, porque los intereses de estas grandes empresas también eran muy grandes, se te iban a ir en el gobierno norteamericano a decir, se te iba a ir encima. Cierra.